14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahí en la primera parte del versículo 13 dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que uno cree en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, desde ese momento pasa a tener el Espíritu Santo dentro de sí. ¿Qué es lo que necesita una persona para poder tener el Espíritu Santo? Aquí acabamos de ver exactamente lo que dice en Efesios capítulo 1:13, es creer. Pero ¿en qué tenemos que creer? Vamos a leer ahí también en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se glorie. La primera parte es muy importante, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios que nos puede salvar? Nosotros podemos decir gracia, y mucho hoy en día también se escucha que en muchas iglesias dicen somos salvos por gracia. Pero ¿entienden sinceramente lo que significa la palabra gracia? La palabra gracia significa regalo. Dios nos regaló la salvación. ¿Por qué? Porque por medio nuestro nosotros no podemos ser salvos. Como dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se glorie. Nadie va a poder llegar al cielo y decir: yo estoy aquí porque yo me merezco el cielo. Porque no hay ninguna persona suficientemente buena como para merecerse el cielo. En el libro de Isaías capítulo 59 dice que nuestras iniquidades nos separan de Dios, y espiritualmente estamos apartados y muertos por culpa del pecado. ¿Cómo nosotros, estando muertos en pecado, podemos tener comunión con Dios? ¿Cómo podemos quitar el pecado del medio que nos separe de Dios para tener comunión directa con Él? Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. San Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leer también en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 5. San Juan 3, versículo 5. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 6 también: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para poder nosotros ser hijos de Dios tenemos que nacer nuevamente espiritualmente. Como leímos en el versículo anterior, para nacer nuevamente tenemos que recibirle a Él como único y suficiente Salvador. En el momento que le recibimos a Él y creemos en Él, desde ese momento pasamos a gozar vida eterna. Esto lo dice en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 36. San Juan 3, 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En el momento que una persona decide creer en el Señor Jesucristo como Salvador, desde ese momento ya está gozando vida eterna. No es que va a gozar, ni que en algún momento va a alcanzar vida eterna, sino que en ese preciso momento que una persona decide creer a Jesucristo como su Salvador, ya está gozando de vida eterna. Vamos a leer también el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24. San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y quiera que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo como Salvador, pasamos de muerte a vida. Volvemos
vamos a nacer de nuevo si somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la certeza que tenemos de que somos hijos de Dios? El que Él nos envía el Espíritu Santo dentro nuestro y nos da la seguridad de nuestra salvación, como leímos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Todas las personas que ya reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, tienen dentro de sí el Espíritu Santo y no es necesario pedir que el Espíritu Santo vuelva a morar en ellos, porque no se va a ir, sino que va a quedar hasta el día de, como dice ahí, el día de la redención, hasta que venga Jesús a llevar a su iglesia. Y bueno, hermano, este era el estudio que había traído para compartir.